A continuación, los saludos y palabras de apertura de esta conferencia por parte del comisionado de policía en reserva, don Irving Giovanni Muñoz Aparicio, presidente del Colegio Nacional de Profesionales de los Servicios de Policía de la República de Panamá. Muy buenas tardes, comisionado Pedro Batista, su vicepresidente del CONAPOL, nuestro distinguido orador, expositor, el ilustre don Álvaro Menéndez, demás invitados especiales, todos son invitados especiales en este viaje que vamos a hacer en la tarde de hoy, a través de la historia, conociendo la evolución de los diferentes cuerpos que se han desarrollado dentro de la historia de nuestra amada República de Panamá. Queremos darle la bienvenida a oficiales, cadetes también de los centros de enseñanza de la Policía Nacional, oficiales que se encuentran en periodo también de capacitación, fortaleciendo su doctrina institucional. No voy a extenderme, solamente agradecerles que por este gesto de compartir con el CONAPOL esta actividad, una actividad docente que es de relevante importancia para todos nosotros, la cual los exhortamos y esperamos que cada uno de ustedes la pueda disfrutar, la pueda vivir, ese pasaje que nos va a hacer en este periodo de 2 horas en el día de hoy, nuestro querido gran amigo, el doctor Álvaro Menéndez, a quien le damos también la más cordial bienvenida. Prosiga con el programa establecido para el día de hoy, señor secretario general. Gracias, señor presidente, por sus palabras. El Colegio Nacional de Profesionales de los Servicios de Policía de la República de Panamá, CONAPOL, una vez más, tiene el honor de dar la bienvenida a los asistentes a este evento. CONAPOL es una organización sin fines de lucro, cuyo método es el uso de la dialéctica con miras al fomento de la conciencia crítica, el desarrollo de la participación ciudadana y la búsqueda de consensos nacionales. Hoy nos sentimos honrados de tenerlos presentes en esta conferencia, cuyo tema central es evolución histórica de los cuerpos de policía de Panamá, del Ejército del Istmo a la actual fuerza pública, el cual será expuesto por el ilustre historiador panameño doctor Álvaro Menéndez Franco, del cual pasamos a compartir su semblante biográfico. Nuestro conferencista nace en la ciudad de Panamá un 25 de abril de 1933. Dentro de su formación académica, don Álvaro cuenta con 2 bachilleratos, uno de ellos de letras del Instituto Bolívar, estudios en historia del teatro, oratoria, métrica poética y declamación, estudios de economía política en la Universidad Coreana Kim Il-sung. Tiene además estudios en técnica cinematográfica y doctorado en filosofía y letras por la American National University. En su trayectoria profesional fungió como director. Voy a silenciar los micrófonos con su permiso. En su trayectoria profesional fungió como director de los diarios La Prensa, La República y de la revista Semana, y fue editorialista del diario Crítica. También fungió como jefe de las secciones culturales del diario La Nación y del semanario El Independiente. Ha colaborado en diversas publicaciones continentales, como lo son las revistas Bohemia de Cuba,
Brecha de Costa Rica e Idea del Perú, entre otras. De igual forma, ha contribuido en espacios radiales, de entre los cuales destacan Radio HOQ, Onda Popular, Radio Tic Tac, Radio Verbo, KW Continente y Radio Metrópolis. Don Álvaro Menéndez Franco ha formado parte del Consejo Nacional de Escritores y Escritoras de Panamá, así como de otras asociaciones literarias como el grupo Demetrio Herrera Sevillano, de artistas y poetas jóvenes de Panamá, Sociedad Cervantista de Panamá y el Frente Artístico Cultural César Vallejo, entre otras asociaciones. Nuestro conferencista cuenta con decenas de publicaciones, varias de ellas premiadas, como se pueden destacar: Semblanza de Victoriano Lorenzo, Quetzales en el Tiempo, Cántico de Alabanza Torrijista y Avión hacia la Aurora, que han recibido reconocimientos literarios en Argentina, China, Libia, México, Estados Unidos y Cuba. De igual forma, don Álvaro ha representado internacionalmente a Panamá en diversos foros, de entre los cuales solo mencionaremos la 9ª y 10ª Conferencia Mundial contra las Bombas A y H en Tokio, Japón, la primera Conferencia Mundial contra las Bases Militares Extranjeras en Yakarta, Indonesia, el primer Foro Mundial de Juventudes en Moscú, la Conferencia de la ONU sobre los Derechos del Pueblo Palestino y la situación del Medio Oriente en La Habana. Fue Zafir o embajador extraordinario ante la Llameiriña Árabe Libia y fue diputado al Parlacén por la República de Panamá. Don Álvaro, es un honor cederle la palabra. Es un honor para mí que me hayan designado para decir algunas ideas fundamentales sobre la trayectoria militar de Panamá y la trayectoria de la policía, que son temas apasionantes que están vigentes porque hay mucha discusión ahora que algún grupo plantea cambiar la Constitución Nacional. El cambio de Constitución tiene que ver mucho con el desarrollo de los poderes y la policía es, aunque no se lo proponga, uno de los factores del poder ejecutivo. Igual el ejército, aunque el ejército y la policía se parecen mucho, son radicalmente diferentes. El ejército tiene como función fundamental defender la soberanía del país, defender las fronteras, defender el aire, defender el mar y la tierra, mientras que la policía tiene la sagrada tarea de defender a los individuos de la sociedad, a los integrantes de nuestra sociedad, en el sentido de la vida, la propiedad y los bienes personales y el prestigio. Por lo tanto, las tareas son diferentes, aunque son complementarias, porque en un país que se pierda la soberanía, también se puede perder el bien de cada uno, se puede perder la vida de algunos, en fin, hay una serie de discordias si no hay armonía entre la policía y el ejército. Panamá, y aprovecho para saludar al mayor Muñoz, que ha pensado en mi persona, y a ustedes los dirigentes de esta academia dialéctica de análisis histórico, que es muy importante, porque la dialéctica es la que mueve la naturaleza y mueve el pensamiento humano. Y saludo a todos y cada uno de los asistentes. Panamá tuvo ejército en el siglo XIX. Nosotros participamos en la gesta de independencia encabezada primero por Francisco de Miranda y después por Simón Bolívar y José de San Martín, con dos batallones muy famosos. El batallón Voltígeros
y el batallón Libres del Istmo. Eran batallones de ejército. Los voltígeros es porque volteaban la situación. Podían enfrentarse a 2 veces la fuerza contra ellos y dominarla. Entonces venía voltígero, voltea. Y Libre del Istmo, homenaje a los experimentos que se habían intentado desde 1821 con los 3 o 4 gritos de independencia, que colocaba en la posición de libres a muchos militares. Los voltígeros seguían a José Domingo Espinar, que llegó a ser secretario y médico del libertador Simón Bolívar y cuyos restos aún reposan en el Perú. Y el otro héroe es uno de los militares mayores de Panamá, el Tomás Herrera Pérez Dávila, muerto en plena juventud a los 50 años, después de derrocar una dictadura en Bogotá. Lo mataron por la espalda. A él se le ha dedicado la Plaza del Triunfo, Avenida A, con un depósito en el suelo donde se supone que hay tierra de Ayacucho, o sea, de la última. Bueno, el 28 de noviembre de 1821 es la independencia más importante, por cuanto la clase burguesa o notable, los grandes abogados, los grandes médicos, los grandes traficantes de comercio, los grandes ideólogos, aprueban la fundación de un Estado que se separa del coloniaje español y se une voluntariamente a Colombia. Hay una discusión muy fuerte, porque sectores opinan que debemos unirnos al Perú, ya que hay mucho movimiento entre el Perú y Panamá hacia Europa, pero la mayoría vota por unirse a Colombia, a la espada de Bolívar, que era el presidente de la Gran Colombia. Muerto Bolívar, entonces vienen los problemas. Nuestros militares se insurreccionan, no creen en la unidad que quedan dando. Tal es el caso de Espinar, que con el libertador ya agonizando, él separa el istmo de Panamá de Colombia, pero Bolívar le escribe una carta y lo obliga a volver a la unidad. Después tendremos el Estado Libre del Istmo de Panamá, el Estado Libre fundado por Tomás Herrera Pérez Dávila, que está asesorado por Justo Arosemena y José Agustín Arango, y que es el primer Estado panameño que emite moneda, papel, organiza sus tropas independientes y dura independientemente, reconocido por muchos países durante más de 14 meses, y en que vuelve a la unidad cuando lo llama el general Santander. Pero es importante saber que nosotros, siguiendo los lineamientos militares de Colombia, tenemos una guardia republicana igual que todos ellos. Esta guardia republicana, el 3 de noviembre, se va a convertir en la Policía Nacional. La Guardia Republicana dependía directamente como policía del jefe del Batallón Colombia. En este caso era el coronel Esteban Huertas desde enero de 1903. Y la Guardia Republicana deja de tener un jefe colombiano de otro estado y elige a un señor de apellido Quijano como primer jefe de la policía. Y así va el desarrollo de esto hasta que en 1905 hay una maniobra entre los Estados Unidos, el presidente Amador Guerrero, primer presidente constitucional de Panamá, y el prócer Ricardo Arias Perú. Ellos le piden a Esteban Huertas que viaje hasta Francia y se especialice para que organice en mejor forma el ejército de Panamá, que es esto heredado, ¿no? Que es el Batallón Colombia. Y Esteban Huertas se va por un año. En ese año, los Estados Unidos le plantea al presidente Amador Guerrero que Panamá no tiene por qué tener ejércitos porque el Tratado del Canal, uno Baril Lajay, le obliga a los Estados Unidos a defender Panamá con sus tropas y que ellos tienen suficiente gente armada en la zona del canal para que no haya ninguna desventura contra Panamá. Y entonces disuelven el Batallón Colombia y eliminan el Ministerio de Marina y de Guerra. Y esto provoca el primer choque abierto cuando regresa Esteban Huertas de Europa con el presidente Amador Guerrero. A fin de calmarlo,
aunque no llega aún a los 40 años, Esteban Huerta es jubilado con una alta jubilación y se retira a vivir en Pocrí de Aguadulce unos años, donde instala una fábrica procesadora de azúcar, un ingenio que después él le va a vender a una familia panameña. O sea, Esteban Huerta muere descontento porque considera que es una felonía haber disuelto el ejército que había nacido del Batallón Colombia por pensar que él podía dar un golpe de Estado. Él siempre negó ser político. Yo soy un militar de carrera, yo no soy político. El problema también tiene su síntesis cuando él se niega a ir a los barcos de guerra de Estados Unidos que respaldaron el movimiento de independencia, donde hay una gran celebración a partir del 7 de noviembre, cuando ya se había consolidado la independencia con el grito de Colón y la participación del ferrocarril y los comerciantes para sacar por un camino de paz, pagándole los sueldos atrasados a los soldados extranjeros. Y entonces Huerta jamás fue a ningún barco de guerra de los Estados Unidos, porque él decía que el Batallón Colombia era el núcleo que podía defender la independencia. No teníamos por qué esperar respaldo de ninguna nación. Esto fue hasta el final así, y Huerta murió en 1945 muy descontento. Entonces, tenemos que comienza a andar la Policía Nacional, sin ejército. La Policía Nacional, que también adquiere funciones en la frontera como si fuera ejército. Y hay algunos incidentes que obligan a armarla. Hay un incidente en un domingo de carnaval de 1914 en la Plaza de Catedral, donde un grupo de marinos norteamericanos están tomando cerveza en el Chorrillo. Ellos llegan con las botellas vacías en el momento en que arranca el desfile de Navidad, y al lado de la reina va el dios Momo, que tiene una gran cabeza artificial, ¿no? Y estos marines comienzan a tirarle las botellas a la cabeza artificial de Momo. Los panameños se meten a desarmarlo. Hay una gran trifulca, hay muertos varios norteamericanos. Los Estados Unidos mueven su barco de guerra hasta la bahía de Panamá y nos pasa la cuenta de los soldados muertos, pero que ellos se lo habían buscado al chocar con los civiles en ese carnaval. Pero unos días después, el jefe militar de la zona del canal le dice al presidente Belisario Porras que la policía de Panamá tiene demasiadas armas de guerra, que es una policía militarizada y que el tratado no lo permite, que lo que tiene que ser es una policía de pito y palo. Entonces Porras llegó a un acuerdo con ellos de desarmar la policía, pero él se reserva a espaldas de los norteamericanos 90 fusiles de fabricación alemana, los aceita bien, los envuelve y los mete en el sótano del Palacio Presidencial. ¿Por qué sótano? Porque el Palacio Presidencial, antes de ser el Palacio de la Presidencia, era la casa de la aduana. Los barcos llegaban a la marina, que aún está ahí el embarcadero o el atracadero, y subían por las escalerillas, toda la mercancía la depositaban ahí. Cuando era mucha, había que usar el sótano. Los norteamericanos, al momento de decomisar las armas, no sabían de la existencia del sótano, y Porras no se lo dijo. Estos son los 90 fusiles que le van a servir a Porras y al pueblo panameño en febrero de 1921 para repeler la invasión costarricense a Pueblo Nuevo de Coto, cuando la compañía United Free Company quería los terrenos esos y obligó a la Guardia Rural de Costa Rica a tomarse Pueblo Nuevo de Coto sin disparar un tiro. Arriaron nuestra bandera y subieron, izaron la de ellos, pero los vecinos avisaron a David. Entonces Porras ordenó sacar los fusiles e irlos limpiando, y trató de parar la guerra llamando a Costa Rica a su cuñado, porque
porque la segunda esposa de Belisario Porras era una dama de Costa Rica, apellido Castro, y el hermano de ella era un alto oficial en Costa Rica. Entonces, Porras, para evitarle sangre a los dos pueblos, llamaba, pero allá no le respondían. Entonces se da una manifestación del pueblo panameño desde Santana al Palacio Presidencial, y el guardaespaldas del presidente Porras le dispara a la manifestación, hiriendo a varios, entre ellos al periodista Domingo H. Turner. Y en la Asamblea Nacional, bajo la presidencia de mi abuelo Joaquín Pablo Franco González, le declara la guerra a Costa Rica siguiendo instrucciones del doctor Porras. Panamá entonces recluta a 90 voluntarios de la Policía Nacional que se convierten en ejército, porque van a defender nuestra soberanía a Coto, Pueblo Nuevo de Coto, en lo que ahora es Puerto Muelles. Y hay además estos centenares de voluntarios que sacan sus escopetas de cacería y se suman. Y en 3 grandes combates, en menos de un mes, Panamá derrota las tropas de Costa Rica, hasta el punto de que en el segundo combate el capitán Armoyes captura todo el Estado Mayor de Costa Rica y lo manda preso a la isla de Coiba, a la isla de Taboga. Y cuando nadie esperaba que se celebraba el triunfo, que volvíamos a izar la bandera en Coto y todo, los Estados Unidos mueven 6 barcos de guerra hacia la costa del Chiriquí en sur, en el Pacífico, y hacia el sur de Costa Rica, y nos obliga, amenazando con sus cañones, con arrasar a Chiriquí si no le devolvemos la tierra que era nuestra a los costarricenses, que no era de ellos, que era un despojo, y se la dimos. Esto obligado por la fuerza. Ya está el manifiesto de Narciso Garay el Viejo, que dice que no tenemos fuerzas para luchar contra un poder como ese, pero que Dios nos vendrá a ayudar. Después de estos sucesos, los Estados Unidos adquieren hacia Panamá una actitud total de sospecha y de vigilancia. Se intensifica el valor del tratado del 18 de noviembre de 1903 y hay una intervención armada en octubre de 1925. Pero del 14 el 31 hay una policía de pito y palo, no se militariza. Pero después del 2 de enero de 1931, en que el Grupo Cívico Acción Comunal derroca al presidente ingeniero Florencio Hermodio Arosemena, el gobierno que se instaura por 15 días al mando de Armodio Arias Madrid le pide a los Estados Unidos que retire sus asesores de la policía y de los ministerios, porque ya Panamá en el 31 es una nación con suficiente desarrollo libre para gobernarse ella misma. Los Estados Unidos hace caso y retira todos esos asesores. Se le da la presidencia al vicepresidente, que era Ricardo Alfaro, se lo trae de los Estados Unidos, donde era embajador, y él toma una serie de medidas, entre las que está contratar para dirigir la Policía Nacional a un militar muy experto de Chiriquí, de apellido Pino Rafael. Pino Rafael inmediatamente va a buscar la tarea de modernizar las instalaciones de la Policía Nacional, cuya comandancia era lo que hoy es la guarnición de la Avenida B, que después fue Policía Secreta y Deli. Esa era la principal casa de los policías panameños. Y entonces él hace el cuartel en el Chorrillo inmenso, ¿no? Para aquella época, hace la cárcel modelo con el apoyo del presidente, y le destina un sitio a la caballería, que la va a instalar en 1938 un joven oficial que viene de México, que es José Antonio Ramón Cantera. Ramón Cantera va a ser la primera compra de caballos finos para la caballería, como un factor de unidad en el mantenimiento del orden público y como un factor de la diplomacia. Cuando alguien presenta credenciales de otro país,
La vanguardia son los 6 caballos más elegantes con sus jinetes haciendo guardia de honor. Bueno, estos animales ya se remataron, ya no tenemos caballería, pero la hubo durante muchos años. Cuando Arnulfo Arias llega a la presidencia en 1940, envía a José Antonio Remón con una beca por 2 años a los Estados Unidos para que perfeccione sus conocimientos en caballería, complementando lo que había aprendido en los estudios en México. Y Remón se va, él abandona el país, se va allá, está enterado de todo. Viene el golpe de Estado contra Arnulfo Arias en octubre del 41, ¿verdad? Solamente duró 1 año y unos días. Y entonces Remón termina el tiempo de la beca y regresa a mediados de 1942 y asume la postura de organizar la caballería y otros cuerpos dentro de la Policía Nacional. Pero siempre está con su idea de que no debe haber solo una policía, sino que debe haber un intermediario entre la idea del militarismo y de lo policíaco, o sea, una Guardia Nacional que es la mitad del camino. Cuando llega a presidente de la República, en 1953, él organiza la ley de la Guardia Nacional, la cual va a durar desde esos años hasta 1983, en que Manuel Antonio Noriega va a fundar las Fuerzas de Defensa, que son el antecedente por el desarrollo de nuevas ramas de un ejército nacional. Porque como se ha abolido el Tratado de 1903, Bruno Varela-Hay, ya no hay la restricción de que no podamos tener policía armada con fusiles y armas de guerra, porque ya no cabe en el desarrollo del país el policía de Pito y Palo, que era muy querido por los habitantes. El policía de Pito y Palo conversaba con los muchachos en los barrios, trataba de evitar problemas, era uno más de la familia. Pero ya con el desarrollo de los radiopatrullas y otros se hizo menos personal la relación. Y ya después vino la autorización de que la policía usara un arma de reglamento aunque fuera corta. Entonces, la experiencia que tenemos de un ejército que ha sido emasculado varias veces, porque se desarrolla la Fuerza de Defensa y los Estados Unidos las elimina en 1989. Esa vendría a ser la tercera eliminación. Pero, sin embargo, sigue teniendo funciones que no son propiamente militares, sino de ejército en la frontera. Ahora mismo tenemos el problema del boom de los migrantes sin visa, que son seres humanos, no podemos ametrallarlos. Pero tiene que ser una policía militarizada la que atienda esto, no puede ser solo la policía civil. Eso es lo que tengo que decirles esta tarde. No sé si les ha gustado. He dicho lo poco que sé sobre la materia. Como no, don Álvaro, estoy a vuestra orden. Muchísimas gracias por esa cápsula de resumen. Sí me gustaría que de pronto nos profundizara sobre cómo se da esa transición después de 1931, al darse, digamos, al país, al percatarse de que si bien no podía enfrentar a un titán como los Estados Unidos, pero sí requería de suficiente fuerza, por lo menos para hacer respetar sus fronteras. ¿Cómo se da esa dinámica, esa transición después de 1931 hasta el momento en que se crea la Guardia Nacional y qué actores de la transformación de la Policía Nacional a la Guardia Nacional vale la pena rescatar en el devenir histórico? Bueno, muy bien, muchas gracias. Ese cambio, el que lo va a liderar después que él fue abanderado de la delegación panameña a los Juegos del 38, que se celebraron en Panamá, en el Estadio Olímpico. El abanderado de Panamá fue José Antonio Remón, ¿no? Un hombre joven en ese momento.
con ideas muy avanzadas, incluso con ideas de soberanía desde que era muchacho allá en Calle Cuarta, en el Casco Viejo. Y él comprende que enfrentarse a esa gran potencia que están haciendo en América es casi suicida, pero que tampoco podemos arrodillarnos. Por eso es que lo va a decir en el 53, ¿no? Ni millones ni limones, queremos justicia. No estamos pidiendo plata, no estamos de rodillas, queremos justicia. La justicia es que aquí ustedes hicieron un canal en tierra nuestra, somos socios. Cuando él va a la cita con la patria a los Estados Unidos, él, cuando no lo quieren atender bien, él recoge la maleta y se viene. En medio camino, Eisenhower lo manda a buscar. El presidente le pide excusa porque lo llevan a una subcomisión del Senado, de la Marina. Y él dice, no, yo soy el presidente de una república independiente. A mí me tratan como presidente de igual a igual, no que me van a poner como memo secundario en esto. Y a Eisenhower le pide 1000 excusas, le da una cena de gala, le firma lo que sea, y ahí nace el Tratado del 55. Remón es fundamental en la modernización de la policía. Esto también lo es Pino Rafael, porque es un modernizador de las instalaciones y del criterio de que la policía es una aliada de la sociedad, no es una adversaria como la hacen ver los enemigos políticos. Y acompañan en esta tarea a Remón gente como Saturnino Flores, como Timoteo Meléndez, como el mismo general Bolívar Vallarino, ¿verdad? Como varios de los capitanes y mayores, como Guzmán, como el otro de Colón, en fin. Hay una cantidad de oficiales que vienen del exterior, como los Suárez, ¿verdad? Como los del Río, que son gente formada en las academias que vienen a sumarse a un cuerpo de policía que se va modernizando. Había la pelea entre líneas, entre policía bisoño hecho a la fuerza, de facto, porque quería trabajar, y policía entrenados, policía con título. Eso creaba problemas que lo va a ir resolviendo esto, la jefatura de Remón, con la ayuda de un mayor Ocaña de Penonomé también, de un mayor Bernal de Antón. Hay toda una generación, ¿ves?, que le va a servir como punta de lanza para el futuro a la oficialidad que va a trabajar con Omar Torrijos Herrera. Porque Omar Torrijos Herrera se inspira mucho en José Antonio Remón y en Belisario Porra. Belisario Porra en lo civil y Remón en lo militar. Y esto hace que se tengan éxitos muy grandes en el desarrollo de las fuerzas de defensa de Panamá. Y que haya figuras que todavía se veneran y que se veneraron. Bueno, han fallecido como Florencio Flores, que tenía un gran deseo de ser historiador después que se jubiló. Tú tienes a Pacífico Savera, formado en Venezuela, un muchacho que había sido líder estudiantil. Te vas a encontrar a Gonzalo González, que ahora está dedicado a la vida civil. En fin, yo puedo mencionar de referencia, que no soy el que más conozco, que vino una escuadra de dirigentes mucho más profesionales, más científicos, y que el error del presidente Arnulfo Arias, fue creer que podía jugar con ellos, que los podía mandar sin sueldo al exterior, con lo que provocó el estallido de la revolución cívico-militar de Panamá. Doctor, muchas gracias por ese rescate. Siguiendo con otra de las cuestiones planteadas. Cuando digo, no, la historia es diáfana cuando nos permite ver el rol que en su momento digamos, los descendientes de españoles en Panamá, los criollos, que tenían ese poder sobre las actividades económicas en lo que era el comercio, la ganadería y la agricultura. Y estas familias son esas familias influyentes que luego de las grandes gestas separatistas de España
al final esos descendientes fueron los que ocuparon estos cargos políticos. Y en ese sentido, ¿cómo se da la dinámica social, la dinámica política, el rejuego de poder entre el sector económico, la plutocracia tradicional panameña, hablando de nuestro país, y ese crecimiento y esa evolución de la fuerza pública en Panamá? Interesantísima pregunta. Carlos Iván Zúñiga definía esto en 1950 en su columna Camino Abierto por Juan Cristóbal en el diario La Hora como el nacimiento de una oligarquía, porque en un momento dado los descendientes de los próceres fueron en fila 4 presidentes que eran familia, que eran primos hermanos. Entonces él decía que el país donde había una oligarquía más configurada de América era Panamá, pero que la ventaja era que muchos de esos oligarcas no eran incultos. Algunos habían estudiado milicia, ¿verdad? En la escuela de los Estados Unidos, en Nueva York. Otros habían estudiado en Francia, en fin, en West Point, acá. Entonces, esto hizo un equilibrio. La habilidad, en 1821, la oligarquía la funda en un hombre que se llamó José de Fábrega. José de Fábrega era el segundo mando de España en Panamá. Tenía que haber reprimido la reunión de los próceres, de los notables. Sin embargo, él entendió para dónde iba la historia y se suma y se convierte en el héroe militar de la independencia. O sea, él le saca la tabla al jefe que había despojado a los santeños para irse al Ecuador a salvar el ejército que estaba sitiado allá por la gente de Simón Bolívar. Entonces, ese cambio de Fábrega es la tabla de salvación de esa clase económica, jurídica, inquilinaria y terrateniente, porque no hay una lucha sangrienta de clases en Panamá, no se da como en Colombia, que todavía se está matando, sino que el poderoso ahí se ve acá, la voz del pueblo, la voz de Dios, me voy con ellos. Ustedes me dirán traidor, pero acá me quieren. Es el caso de Esteban Huerta, que lo entierran sin cuerpo, entierran el ataúd vacío en Colombia, aquí ya es un traidor, pero él era casado en Panamá con hijo y él muere aquí. Y José de Fábrega no va a ir para España, entonces se queda aquí como prócer, máximo prócer. Porque la misma Iglesia Católica le ha sacado la tabla a los reyes de España esperando que Francia se retire de España para poder que las colonias se unan de nuevo, pero no se da, eso no se da. Y la oligarquía nuestra es una oligarquía de gran capacidad de maniobra, que si tiene que poner a un hijo de socialista, lo pone. Él no es socialista, pero pone un hijo de socialista. Se pone al tenor de los tiempos para no perder. Yo quiero aprovechar para saludar a mis grandes amigos, a Francisco Porras Mojica, al alto oficial de ustedes, y el compañero héroe de la gesta, que estuvimos juntos por ahí hace un par de años hablando. El compañero que es un gallito de pelea, ¿no? Que está también escuchándonos. Sí, don Álvaro, nosotros realmente nos sentimos muy contentos, muy complacidos. Por supuesto, usted sabe que muchos de nosotros seguimos nuestra carrera militar, pero hay algunas personas que llevan sangre de historiador. Nosotros tenemos aquí en el grupo personas como mi coronel Arosemena, como el comandante de aviación Terriente, como el comandante Gilberto Dorado, pero ya tenemos unas preguntas que quieren algunas personas elevarle, y en ese sentido le paso la voz a la... Bueno, le saluda desde el Zoom de Flor Altamiranda Daniel Alonso. Lo que pasa es que estoy en un Zoom prestado. Perdón, don Daniel Alonso, qué gusto tenerlo aquí con nosotros en esta conferencia. Oiga, el gusto es mío escuchar a Álvaro Menéndez Franco disertar sobre cualquier tema. Es sencillamente disfrutar una vivencia bien narrada, bien explicada, y hoy no me podía perder esta elocuente disertación del maestro Menéndez Franco
sobre el tema de la evolución histórica e institucional de Panamá. Don Álvaro, quisiera que nos compartiera algunas ideas del papel que le tocó desempeñar al general Bolívar Vallarino. Él estuvo varios lustros al frente de la institución. Eso significó servir bajo el mandato de varios presidentes de la República. Por favor, compártanos algo de la gestión institucional del general Bolívar Vallarino. Bueno, un placer de saludarlo, colega. Mire, Bolívar Vallarino, a medida que pasa el tiempo, se define más en el desarrollo de la historia nuestra como un militar no agresivo. Hay gente que estuvo muy cerca de él. Yo compartí mucho con un hermano de él que fue diputado, que me decía, mi hermano, la primera orden que da de orden público es que no le disparen a la gente, que no la maten, que la disuelvan, pero que no la maten. No quería que le cayera sobre los hombros a la Guardia Nacional el cadáver de ningún panameño o panameña. O sea, tenía una posición que era cristiana, pero las contradicciones eran demasiado agudas, por lo tanto, era difícil ver esa posición. Pero creo que lo santifica él en los días terribles de 9, 10 y 11 de enero del 64. Porque si Vallarino no asume la actitud de neutralizar la Guardia, nos habríamos quedado sin gran parte de la Guardia. Los Estados Unidos la habrían aniquilado. Y nos habría aniquilado a nosotros, los llamados agitadores. Yo soy un patriota, no un agitador. Yo no cobro por defender la patria. Pero nos habrían fusilado igual. Entonces, al no tirar las tropas, por más que se les insultaba, evitaron que el conflicto se ahondara y hubiera más disparos y más muertos. Gracias, don Álvaro. Le cedemos la palabra a don Ricardo López. ¿Tiene usted la palabra, don Ricardo? Sí, muy buenas tardes. Expresarle mis más sinceros respetos al doctor Franco, que de muy jóvenes hemos seguido su trayectoria como un hombre de lucha. No solamente ha sido un historiador, sino protagonista de la historia de nuestro país. Y solamente para acotar, ¿no? Y aportar un poquito de lo que conocemos de la historia de nuestra fuerza pública, ¿no? Que con el general Ramón Cantera, cuando él regresa de Estados Unidos, él crea el primer concepto de Estado Mayor, ¿no? Crea inclusive la primera estructura de inteligencia que se denominó, si mi memoria no me es infiel, el D2 o Departamento de Información, ¿no? Previamente a eso, y el doctor Franco me corregirá si estoy equivocado, el doctor Arnulfo Arias también crea la Policía Secreta, básicamente como una especie de policía política, ¿no? Y quisiera hacerle una pregunta al doctor Franco con referente a qué papel jugó en ese momento la fuerza pública para los sucesos del 9 de enero. Gracias. El 9 de enero, la línea de ellos fue pacifista. Ellos salieron con camisetas blancas, sin armas, solamente el pantalón militar y los zapatos, y estuvieron recorriendo todos los barrios donde el pueblo estaba indignado, tirando piedras y botellas contra los agresores. Porque la línea era, eviten que esto pase a mayores porque no tenemos la fuerza para ganarle a los Estados Unidos. Ellos nos van a arrasar. ¿Ves? Él estuvo claro de que nuestra fuerza tenía un límite y que iba a haber muchos más muertos. De manera que inicialmente se les interpreta mal, hasta se les insultó. Pero el pueblo estaba enardecido, no entendía. Ellos llegaban a retirar, vámonos a la universidad, vámonos a otro lado, pero ¿qué va? La agresión contra los estudiantes había sido muy maligna. Entonces, ahí nadie estaba en buen estado de ánimo, todos estábamos alterados, y viendo caer nuestros compañeros. Pero si Vallarino ordena dispararle a los gringos, es posible que se lleve la primera fila, pero después nos dan con avión y todo. Los aviones andaban por el aire nuestro, no lo respetaban. Entonces, la posición de Vallarino me parece muy defensiva. Es lo que yo tengo que decir. Yo no lo conocía a él personalmente. Fui amigo de su hermano, el diputado Juan Ramón Vallarino. Pero él en esa crisis se portó
vertical, igual que lo haría el presidente Chávez. Comandante Arosemena, tiene usted la palabra. Como no, buenas noches nuevamente a todos. Todos quedan incluidos en ese saludo de buenas noches y un saludo muy efusivo pues a don Álvaro, porque en realidad al César lo que es del César. Ver a Álvaro es ver la historia de nuestro país. En cualquier esquina que haya pasado algo en este país, ahí está Álvaro, porque es un hombre muy intelectual. Y aquí quiero, ya en la parte que me ha caracterizado estos 22 últimos años, que pasé de ser instructor en mi querida Guardia Nacional, Fuerza de Defensa, mi Fuerza Aérea, a ser un profesor ya de 20 años, profesor universitario, y no hay nada mejor que escuchar. A todos se lo digo, escuchen, lean y verán que vamos camino a convertirnos en un Álvaro Menéndez Franco. Nada más eso les pido. Escuchen, escuchen. Aquí volviendo a la historia que nos narra y nos habla nuestro invitado, hay una fase en función de la Guardia Nacional. Policía a Guardia Nacional, ¿verdad? Y ahí quiero decirles pues que aquí a Panamá vino una misión militar venezolana, y con unos lineamientos ya con conocimiento de causa, el general Vallarino, los que estaban en el momento, y en función de lo que iban escuchando los policías, todos los policías que integraban la Policía Nacional, se fue cogiendo esa fortaleza para pasar a Guardia Nacional como lo tiene Venezuela. Ahí fue hasta que llegó unas invitaciones y le tocó al mayor Urrutia, que después fue teniente coronel, después fue coronel, al capitán Barroso, graduado en Ecuador, el capitán Barroso, y a mi querido padre, Archibaldo Arosemena, como teniente. Fueron a Venezuela. Y regresaron. Y cuando regresan, hay reunión y ellos ponen los puntos de vista, traen muchas noticias de que tendrían el apoyo de la Guardia Nacional Venezolana para tratar de engrandecer, y que decía Venezuela que iba por espacio de 2 años iban a estar recibiendo personal subalterno de diferentes rangos, y así fue. Hubo un cambio de la policía a Guardia Nacional. Entonces, yo me siento orgulloso de haber pertenecido a la Guardia Nacional, pero porque yo venía de conocer la policía como les pasó a muchos de los que estamos hoy aquí. Y puedo mencionar pues aquí a Irving. Conozco a la familia, conozco su papá, por favor, Dios mío, era conmigo de los muchachos que yo era versus él, y ahí nos fuimos hasta que nos encontramos trabajando juntos. Entonces, es lo que él veía, decía, chuleta, pero ya tú estás aquí, ya eres subteniente. Bueno, yo llegué en 1968, era la Guardia Nacional, conocí al general Vallarino que me recibió, y yo creo que esto que se está dando hoy hay que plasmarlo en blanco y negro
en blanco y negro y buscar o llamar a los que ustedes crean que puedan apoyar para que esto quede dentro del sarcófago institucional. Dentro del sarcófago institucional, no importa que seamos oficiales en retiro, somos oficiales en retiro que estamos demostrando que hoy, a pesar de que yo me fui en el 92, ya tengo muchos años de haber salido, pero lo siento como si fuera hoy. Lo siento como si fuera hoy. Ver a un policía es verme a mí uniformado, porque eso es el feeling de ser quien soy. Y no se olvida. No se olvida y no se olvidará. Cómo no, comandante. Cómo no. Así es Muchísimas que, gracias por esa por el reflexión. momento, eso es lo que tengo. Muchas gracias por esa reflexión, mi coronel Arosemena King. Gracias. Le cedemos la palabra en este momento al señor vicepresidente del Colegio Nacional de Profesionales de los Servicios de Policía, don Pedro Batista. ¿Tiene usted la palabra? Sí, muy buenas noches tengan todos. Una pregunta específica al doctor Menéndez Franco. Nosotros nos gusta mucho hurgar en la historia a través de la fotografía. Y una vez nos impactó mucho cuando tratamos de buscar alguna historia sobre la construcción del cuartel central de la Avenida A. Pero solo en los libros aparece su construcción en 1934 a través de la presidencia del doctor Armodio Arias, pero no habla más nada, habla de una inversión que se hizo ese año de varias obras públicas y ahí incluyeron el cuartel central. Pero usted esta tarde, esta noche, hace referencia a un personaje que yo nunca había leído, que es el señor Pino Rafael, que es el que impulsó la construcción de este majestuoso cuartel. La pregunta, o no tanto la pregunta, yo quisiera como que usted nos aportara lo que más sabe de esta persona, porque esta persona, primera vez que yo escucho de esta persona, pero usted tan fácilmente recurre a su fabulosa memoria y lo trae a esta presentación. Me gustaría saber qué más tiene de este personaje Pino Rafael, si es graduado de algún instituto militar o tuvo formación profesional de militar o de policía, pero me ha cautivado este personaje. Y la otra pregunta para aprovechar es, ¿a qué se debe que en Panamá no realzamos tanto estas figuras, no solamente las militares o las policiales que usted ha hecho referencia, sino que Panamá adolece de ese reconocimiento en bustos o en estatuas de todos estos personajes históricos que han contribuido a la nacionalidad nuestra? ¿Por qué se debe eso? Y si hay alguna fórmula para motivar esto, si tiene alguna idea, nos la puede expresar. Esas son mis dos interrogantes. Muy bien. Sí. Por favor, active, don Álvaro, hay que activar el micrófono. Por favor, don Álvaro. Gracias. Ahora sí. Ya se puede. Pino Rafael, por el cual usted me hace la pregunta, fue muy conocido como un modernizador de la policía en la década del 30. Él tengo entendido que había hecho estudios en un colegio suramericano, no sé cuál de ellos, pero era chilicano y tenía el orgullo de decir que representaba al héroe de la jornada del 21, que era el coronel Armuelles, y era un hombre de mucho carácter, Pino Rafael, hasta el final, porque él es sustituido después de la construcción del cuartel central y de la cárcel modelo por otro militar que viene de otra provincia, que creo que viene de Veraguas o de Coclé. Pero Pino Rafael fue como un relámpago, fue muy corto en la Policía Nacional, pero la modernizó tremendamente.
En lo otro, pues nosotros tenemos la ciudad llena de bustos que no visitamos. El Parque de Santa Ana tiene una galería de poetas y de patriotas, igual catedral, pero no las visitamos. No estamos a la altura del recuerdo. Mire, José Domingo Pilar, con ser tan importante, tiene una pequeña calle en Caligonia, por ahí perdida, ahí cerca de San Miguel, y fue secretario de Bolívar. José Vallarino tiene una calle en la Villa de los Santos, no tiene más nada en la capital. Y así, esto tiene que haber una generación de historiadores que se dedica a lo que usted pide, a honrar las personas que se lo merecen. Desgraciadamente, en Panamá, la gente no se está matriculando en historia. Las universidades, los salones de historia están vacíos. La gente dice que la historia no da dinero. Y como no da dinero, no la quieren estudiar. Gracias, don Álvaro. Quisiera hacer mención de que tenemos el grato honor de contar con una gran cantidad de oficiales superiores que se encuentran ahora mismo virtualmente en esta conferencia, y de igual manera quiero hacer una mención especial al cuerpo de estudiantes que vemos que han asistido, están escuchando atentamente toda esta participación y las cuestiones que a bien tienen los asistentes a presentarle a nuestro historiador invitado. Dejo abiertos los micrófonos para cualquiera que tenga alguna pregunta directa a nuestro expositor. Nuevamente, muchas gracias por la oportunidad que se me está brindando, ¿no? Yo le quería señalar al doctor Franco, a manera de pregunta, que una de las máximas de Mao Zedong era que el poder radica en los cañones, que el poder radica en los cañones de las armas, ¿no? En función de esa premisa, muchos oficiales de Sudamérica, sobre todo de Chile y Argentina, provienen de los sectores de la oligarquía de esos países. En el caso de nuestro país, la mayoría de nuestros oficiales provienen de la clase media o provienen de los sectores más marginados de la sociedad. ¿Coincide usted con esa premisa, doctor Franco, o no? Sí, la garantía de que la Guardia Nacional o la Policía Nacional no haya derivado hacia una dictadura muy dura, porque los enemigos dicen que es una gran dictadura, se debe a la extracción de clase de sus oficiales. La mayoría de los oficiales de la policía y de la guardia y de la fuerza de defensa son gente nuestra, del Marañón, del Chorrillo, de Santana, de Santiago, de David, de Los Santos, de Guararé. O sea, la extracción social de la única fuerza armada del país no permite que se instaure una mentalidad de barba azul para perseguir al que no es rico. Y eso ha ocurrido en otras partes de América, pero no en Panamá. Porque en Panamá la mayoría de los soldados que se incorporaron eran gente de abajo, con la mujer detrás de él, la guaricha, ayudándolo a vivir. Y esa extracción de clase popular, que también la hizo Simón Bolívar al cruzar los Andes, es lo que le ha dado garantía al militarismo en Panamá. De que José Antonio Remón es un niño pobre de calle Cuarta, Omar Torrijos es un niño pobre de Santiago, el Bolívar Vallarino no es un niño pobre, pero su amistad con los niños pobres en la guardia lo permea para no tener una posición totalmente extremista contra el pueblo. Esa extracción de clase es muy importante porque también ocurre en la medicina, ocurre en el derecho, en la literatura, en el profesorado. Una minoría de niños ricos sí se forman en el exterior y viene y se les respeta, son panameños, pero la gran mayoría es una pequeña burguesía, una clase media, que es la que impide que esto se ponga muy sangriento. El compañero de Senafrón, por favor, haga la pregunta. Gracias, comandante. Le saluda el subcomisionado Héctor de Seda del Servicio Nacional de Fronteras.
agradeciendo al Colegio Nacional de Profesionales de Servicio de Policía por esta magnífica iniciativa que valoramos de gran manera. Mi pregunta es la siguiente. Si cuando se instauró la primera policía, que eran de palos y picos, como menciona el doctor, tenían algún sobrenombre por el cual eran conocidos por los ciudadanos en su momento. ¿Esa es la pregunta? Si estos policías Bueno, eran... mira, a los policías hasta Remón, hasta la llegada de Remón, se le decían Paco. Cuidado, te agarran los Pacos. Pero el Paco era un policía que era casi de la familia, era un hombre que llegaba y se acercaba donde había un grupo a dialogar, porque él andaba con un pito y un palo. El pito para pedir ayuda si lo atacaba, el palo para defenderse en caso extremo, pero no tenía armas, porque los Estados Unidos no querían que nuestra policía usara armas por los incidentes de carnaval, ¿no? Entonces, ten cuidado con el Paco, es decir, el Paco es el policía, pero no era un sobrenombre ofensivo, ¿eh? Porque Paco significa Francisco, y ahora tenemos un papa en Roma que es Francisco, que es Paco. Entonces, a otros decían tongo, no sé de eso de tongo, lo oí poco, pero no sé de dónde viene. Y Remón, como desentó el asunto y lo modernizó, cambió los uniformes, cambió los escalafones, entonces eliminó esos sobrenombres, se eliminaron, ya nadie los usa. Gracias, doctor. Tenemos dos preguntas. El comandante René Quintero y seguidamente el comandante Francisco Porras. Comandante René Quintero, por favor, active su micrófono. Sí, gracias. Cedo la palabra al comandante Francisco, que estaba primero. Después sigo. Gracias. Muchísimas gracias. La caballerosidad que distingue al hombre de uniforme. Gracias. Yo básicamente es para resaltar este momento histórico y ese esfuerzo que ustedes han hecho. Y quiero, don Álvaro, y que todos sepan que dentro de docencia de la Policía Nacional, mi departamento de desarrollo doctrinal, una gran cantidad de cadetes están viendo su conferencia, una gran cantidad de estudiantes del ISPOL o la antigua Academia de Policía están viendo su conferencia, y la verdad que es usted un hombre de lujo, un hombre que uno aprende. El investigador de la historia, Vladimir Berrío, también me agradeció esta invitación, que me la tomé de Irving. Y entonces, don Álvaro, también quiero que el resto de los compañeros sepa que cada vez que uno lo ha invitado a la escuela de oficiales, porque no hemos perdido esa particularidad, don Álvaro ha ido con mucho gusto a hablar de Justo Arosemena, de todos los patriotas que ha habido. En realidad, yo exhorto a los compañeros que sigan con este tipo de evento de fineza y de historia, que realmente me gusta la historia y he aprendido hoy mucho de don Álvaro. Una breve pregunta, don Álvaro. Me gusta el recorrido que ha hecho de que, por ejemplo, yo estudié en la Escuela Militar de Chorrillo en Perú. En Perú hay el rico, el pobre, y el militar es una casta. Por eso muy sabiamente me parece un veragüense como Omar Torrijos, cada vez que uno venía, y el comandante Arosemena no me deja, bueno, lo sabe. Recuerdo que llegué en el 74 y todo el mundo se reunía con Omar, y Omar decía: vayan a patrulla, pisen tierra, que están en Panamá. Y fue una escuela ir a Panamá policía. Una tremenda escuela ir a Panamá policía. Así que de verdad que me gusta ver caras amigas aquí también. Y don Álvaro, usted es un hombre de lujo, un historiador de lujo.
Ojalá que nos dure mucho tiempo y gracias por permitirme hacer mi trabajo elegante y bonito, porque tengo los cadetes de la escuela oficiales y tengo los estudiantes de la Academia de Policía pegados. Y me gusta también lo que ha dicho el comandante Arosemena, hemos vivido. Y gracias a Dios y al Señor yo puedo decir que estuve 10 años en la Guardia Nacional, 6 años en la Fuerza de Defensa y hoy cumplo 17 años en la nueva policía. En verdad también quisiera que muchos de ustedes nos acompañen a las conferencias que nosotros divulgamos y muchos quisiera pedirle que quiero ver si hago un proyecto que se llama el Círculo de Lectores de la Escuela Oficiales y necesito que ustedes el aporte y el valor agregado que tienen lo desprendan hacia esta nueva juventud que se levanta, ¿no? Gracias, don Álvaro. Gracias a usted, comandante Porra. Tenemos varias participaciones. Comandante René Quintero, ¿tiene usted la palabra? Sí. Gracias, buenas noches y mi respeto a todos mis superiores. Gusto en verlo, comandante Arosemena, Porra, y a todos los muchachos que están aquí. Yo primero felicito al colegio, al presidente y a todos, comisionado Irving. Don Álvaro, muy seguidor de usted, lo conocemos también, compartimos mucho con su hijo Álvaro. Y también quiero decirle que es un orgullo para nosotros ver aquí personal que hemos estado en la Guardia Nacional también, pocos años, pero también en la Fuerza de Defensa y en la Policía Nacional, donde verdaderamente uno de mis propósitos fue crear la docencia y fui el primer director de la dirección de docencia que formamos en la policía y director de la academia por un año. Y verdaderamente, don Álvaro, esto es lo que creo yo que todos los que están aquí, que empiezan o están en la mitad de la carrera de la policía, tomen esto como una enseñanza que nos llena de orgullo tener a un panameño como usted. Trabajar también con su hermano, que fue el director, que en paz descanse, de la Policía Nacional, y verdaderamente fue un orgullo también estar al lado de él, como director de la policía. En verdad soy seguidor y yo recomiendo un libro suyo, La Contienda del Tiempo, que realmente es un tremendo libro suyo, y a todos los que están aquí que lo lean, porque tiene mucha fuerza para que uno como parte de este organismo, que nunca lo deja, yo seguiré siendo lo que soy hasta mi muerte, porque fue la carrera que escogí. Soy militar graduado de una escuela muy dura en El Salvador, donde también fue parte mi general Torrijos, y también he estudiado de que también los salvadoreños, con el coronel Castillo Llanes, que era un amigo de promoción del general Torrijos, también ayudó a la formación de la Guardia Nacional. Sí, yo quiero nada más desearle mucha suerte a los demás y sentirme orgulloso de haber participado aquí, porque también me gusta la lectura y me gusta la trascendencia de la historia, más que todo de la historia de nuestra policía, cómo fue evolucionando y los tiempos que nosotros permanecimos en la Fuerza de Defensa, igual en la Guardia Nacional, Fuerza de Defensa y Policía Nacional. Nos llena de mucho orgullo saber que aquí la gran cantidad de conocidos, tanto subalternos como superiores, nos llena a nosotros de honor también pertenecer a este colegio de profesionales de la policía. Así que muchas gracias por darme esta participación, don Álvaro. Mucha suerte y que Dios me los bendiga a todos. Bueno, agradecido por la oportunidad que me da el colegio de poder participar de esta majestuosa conversación o exposición magistral de don Álvaro Menéndez Franco. Saludarlo de forma virtual, ya que no he tenido el honor de saludarlo en forma personal, pero sí he sabido de su trayectoria y de su inmaculada sapiencia en lo que a la historia nacional se refiere. Una pregunta que quizás
yo tenga la respuesta, pero me gustaría saberla de parte de él. Se repite de forma continua esta situación después de la independencia de Panamá o de la separación de Panamá de España, perdón, de la separación de Panamá de Colombia, con las reiteradas amenazas de los Estados Unidos de que si no hacemos esto, si no hacemos lo otro, intervenimos. Cuando los países como los centroamericanos o sudamericanos decidieron separarse del Imperio Español, pues todos ellos sabían que las consecuencias de un levantamiento iba a ser derramar su sangre por la libertad. Sin embargo, algo que siempre me ha mantenido como en la incógnita es el por qué, desde el origen en que los próceres decidieron emancipar el país de Colombia en la separación, inclusive desde la separación con España, el factor de enfrentar al imperio o al país dominante para no sufrir las consecuencias de una conflagración fue lo que determinó el desarrollo de los acontecimientos hasta nuestros días. O sea, nos separamos de España, Estados Unidos dijo no quiero ejército y Panamá accede, y después vinieron reiteradas amenazas de este tipo. ¿A qué usted cree que se debió que no se haya tomado una decisión de, independientemente de las consecuencias, haber defendido los intereses nacionales de forma ya violenta, por decirlo así? Y, bueno, y la última es, tomando en consideración lo que ocurrió cuando el general Torrijos, hasta donde tengo entendido, sin decir nada, sí tenía un plan para intervenir en caso tal los Estados Unidos no aprobaban o no ratificaba el Senado el Tratado del Canal de Panamá. Sí, muy bien. Mire, el problema de Panamá ha sido que originalmente sus directores, sus máximos líderes, han enjuiciado la posición de Panamá como un país de menos de 1 millón en ese tiempo de habitantes. Vinimos a tener 1 millón en el 58. Menos de 1 millón frente a un monstruo como los Estados Unidos, en el mejor sentido de la palabra, que ya tenía 200 millones y ahora mucho más, ¿no? O sea, la cuestión masiva hacía que nuestros dirigentes se opacaran, porque tampoco teníamos el apoyo de todas las naciones. El primer dirigente que intenta esa unidad es Simón Bolívar en Panamá en 1826, y él consideró que aquello fue un fracaso. Y luego lo va muchos años después a revivir Ricardo Arias Espinosa, que era familia del coronel Remón, en Panamá en 1956. Es decir, sumar al resto de los países a nuestra lucha, porque no puede ser Panamá solito frente al imperio. Y Torrijos se da cuenta de esta lección y le suma el mundo a la lucha. Por eso los Estados Unidos ceden. Y ceden también por razones militares, porque ya ellos consideran que el canal no es tan útil para una guerra, porque ya hay guerra de botones, hay aviones sin tripulantes, un desarrollo muy técnico que no obliga a usar el canal de Panamá. Esos son los factores que nos permitieron recibir el canal. Pero los Estados Unidos, con cierto egoísmo de propietario, señala que ellos se reservan el derecho de defendernos si nosotros no podemos defender el canal. Ellos se lo reservan. Aunque nosotros digamos que no, ellos de facto vendrían si otra potencia entra aquí. Ya vieron ustedes el escándalo cuando China se acercó a las entradas del canal. Porque los Estados Unidos nos entregó el canal, pero moralmente no ha renunciado totalmente a él. Y eso lo debemos tener claro. En cuanto a la posibilidad de que Torrijos le hubiera dado un pencazo a la esclusa de Miraflores, no tengo la menor duda.
esa operación militar debe tener a los jefes militares de Estados Unidos preocupados porque Torrijos les minó una esclusa en su propia garganta, en su propia cara. Y esto no lo hizo porque salieron los votos. Gracias, don Álvaro. Por favor, tenemos ahora la intervención de don Julio Wong, posteriormente don Edric Muñoz y finalmente don Álvaro Menéndez. En ese orden, don Julio, usted tiene la palabra, por favor, desactive su micrófono. Bueno, buenas noches a todos. Creo realmente importante lo que está haciendo la CONAPOL. Siempre nosotros anuentes a todo tipo de actividades académicas como esta, conversatorios que nutren a las nuevas generaciones de parte del director de la policía y todos los miembros de la policía. Nos agrada mucho de que sepan de que nosotros estamos muy anuentes a colaborar con este tipo de actividades y es más, hemos procurado impulsar cualquier tipo de manifestación académica, histórica, doctrinal por parte de muchos de los que están actualmente en esta reunión virtual para que puedan ellos transmitir todos esos conocimientos y experiencias a nuestras generaciones y a nosotros que estamos formando parte actual de esta subpolicía, de esas subinstituciones de fuerza pública que siempre, obviamente como oficiales en retiro, serán bienvenidos. Nos llena de mucho orgullo poder participar en este evento, realmente muy nutritivo todo lo que hemos nosotros podido captar y más aún que tenemos oficiales con el rango de teniente que están en la academia absorbiendo todo esto que han podido ustedes transmitir el día de hoy. Dos consultas nada más. Número uno, ¿qué piensa usted sobre la eliminación de la materia de relaciones de Panamá con Estados Unidos? Yo creo que uno de los principales fallos es eso. Si nosotros no nos basamos en la frase muy conocida, que el que no conoce su historia está condenado a repetirla, realmente yo creo que de ahí pasa el problema de no tener historiadores, de no tener muchos jóvenes con sentido patriótico, porque no han podido percibir o no hemos podido transmitir el sentir de nuestros próceres. Y yo creo que el uniformado que está actualmente combatiendo por el bienestar de nuestro país en diferentes fuerzas es esa persona que realmente en su sangre está ese fervor patriótico y que nos han enseñado y heredado muchos de los que están aquí y nuestro deber seguir transmitiendo a los que siguen. Lo segundo y último, nada más era un pequeño aporte. Juan Pino Rafael, egresado de Carabineros de Chile, mi alma mater, igual egresé allá y también fue una de las personas que instauró el tema del Día del Policía, que es el que actualmente estamos celebrando, que es el 14 de abril. Era eso nada más y bueno, un abrazo para todos de parte de la Dirección Nacional de la Policía y de todos sus miembros, porque nos toman en cuenta y muy contentos con lo que estamos haciendo el día de hoy. Gracias, don Julio. Gracias por su palabra. Don Álvaro. Será un placer contestarle al amigo de siempre. Nosotros creemos que esa frase es muy valedera, se está usando incluso en la televisión colombiana. Es la frase de un filósofo español norteamericano, de que si tú no conoces tu historia, la repites con toda su angustia. Hay que conocer la historia para no repetirla ni en lo bien ni en lo mal, hacer nuevas historias. En ese sentido, le digo que tiene toda la razón al inquietarse, porque es peligroso que no estén asistiendo a la clase de historia en las universidades los jóvenes panameños. Y luego, la eliminación de la materia fue que un asesor le dijo a un presidente que esa materia levantaba odio en el país. Pero ¿cómo va a levantar esa materia odios si la historia en realidad es política seca, política pasada? El odio lo levantaron la noche del 9 de enero disparando, pero después la gente está más calmada porque viene el análisis de por qué ocurrió esto. Entonces, si tú vas a adulterar la historia o a borrarla, lo que va a hacer es que la gente le inventa a su manera y le dice cosas que no ocurrieron. Gracias, don Álvaro. Quería solamente hacer una acotación al ilustre comisionado Wong. El Colegio Nacional de Profesionales es un gremio de profesionales y no solamente de jubilados. Así que las puertas del gremio están abiertas para todos los compañeros que quieran formar parte de este grupo. Le cedemos la palabra a continuación a don Edric Muñoz.
Buenas noches a todos los miembros de la policía y, como lo has dicho, a todos los profesionales de esta prestigiosa institución. Don Álvaro, un saludo, no le había conocido, doctor Franco, muchas gracias por su aportación. Yo vengo de una familia donde puedo decir, viví de lo que era una Guardia Nacional, vi la transición a lo que era la Fuerza de Defensa y posteriormente a la policía, una generación entre mi papá y mi hermano, y que, bueno, les doy gracias al Colegio Nacional de la Policía, de los profesionales. En esta rama yo soy de la aviación comercial, también acortando un poquito, siguiendo la línea del comisionado Juan, pues me atrevería a decir que más que mantener la relación de los Estados Unidos con Panamá, pues yo no sabía mucho de esta historia que usted te ha dicho. Sí, más sin embargo, quisiera decir que sería la propuesta mantener y exaltar lo que ha hecho la policía. Yo creo que hoy la policía, me parece, está contra la pared cuando viene hacia el juicio del ciudadano. La policía no está obteniendo una buena percepción de la ciudadanía porque no sabemos nuestra historia. El pueblo pereció, dice la Biblia por ahí, que por falta de conocimiento. Si nosotros no tenemos este conocimiento, no sabemos que ese policía de tolete o de pito y palo que usted menciona, pues ese era el del barrio, el que nosotros tenemos, ese es el que me cuida. Entonces, la policía perdió aquel programa Todo por la Patria, donde uno veía, uno todos los domingos miraba, así fueran que fueran a vidagenear para decir, mira lo que está haciendo la Fuerza de Defensa, o lo que sea, pero ahí había una acción cívica. Ahí sabíamos qué estaba haciendo la policía, cómo estaba actuando en ese momento la Fuerza de Defensa y podíamos ver el progreso. Tenían un hospital, tenían médicos, tenían ingenieros, había muchos profesionales, abogados, tenía de lo que fuese. Entonces no podíamos, pues mira, yo creo que eso no se ha proyectado hoy en día y mucho menos lo saben los jóvenes que vienen incluso detrás de mí. Esta generación se está perdiendo y no saben nuestra realidad, dónde nacimos nosotros, qué participación tuvo la policía y sigue teniendo para que nosotros mantengamos la soberanía que hoy tenemos por el punto estratégico del cual tenemos. Y mi pregunta sería para usted, ¿qué opinión le merece o cuál sería el camino para que la policía volviese o tuviera esa aceptación del ciudadano como tal, para que puedan jugar un rol importante dentro de la comunidad y del país como tal? ¿Contento? Sí. Yo creo que hay que hacer mucho énfasis en la historia nacional. Esa es la primera recomendación que hago. Que todos conozcamos la historia nacional, para bien o para mal, porque eso nos va a unificar como nación, como pueblo. Y la historia de las Fuerzas Armadas de Panamá, como yo he tratado de hacerlo, me faltan muchos aspectos, no soy un experto, pero me he acercado en líneas generales a lo que es para que se profundice. Yo sé que hay algunos oficiales que se han graduado con la tesis de la historia de la milicia panameña, entre ellos un hijo de mi amigo ya fallecido, el comandante Florencio Flores, que se graduó en Mudelas con una tesis sobre la historia de la policía que me dicen que es muy buena. Y yo creo que así esto solventaría muchas lagunas, porque lo que se está presentando siempre es como que la policía no es panameña, que es una policía divorciada del pueblo, cuando el Torrijos decía, pero si nos hemos vuelto a casar, nos peleamos y nos volvimos a casar. O sea, la policía es pueblo uniformado. Don Álvaro, muchísimas gracias. Tiene la palabra don Álvaro Menéndez. Hombre, muy buenas noches a todos. Les agradezco sobre todo al comisionado Irving Muñoz, amigo desde muy niño, y sobre todo al coronel Arosemena King, al mayor Porras, a algunos otros que fueron compañeros míos cuando estuve en la institución. Eliseo Aguirre, creo que también es graduado de Carabinero de Chile. Quiero decir, papá, agradecerte en mi nombre, en el nombre de CONAPOL, pero también, ya que estamos hablando de historia, papá, muchas veces escuché un nombre que quizás los cadetes que en estos momentos están escuchando, saludo para todos ellos,
hay un personaje en la historia de la Policía Nacional, que era el sargento Ramoncito. Sería bueno, papá, que tú conversaras con los muchachos que están por graduarse y que supiéramos cómo era Ramoncito y por qué era tan, pero tan respetado. Es la pregunta mía. Y finalizar que mi señor padre, su hermano, el doctor Gonzalo Menéndez Franco, que en paz descanse, fue director orgullosamente de la Policía Nacional. Don Álvaro, ¿tiene usted la palabra? Sí. Bueno, Ramoncito, no sé si era cedeño, era un policía de baja estatura, muy inquieto, cuya función principal era mantener el orden en los teatros de la ciudad. Él mantenía el orden en un teatro que se rellenaba como el Teatro Alfón, o el Teatro Amador, o el Teatro Variedades. Él iba ahí a impedir más de una situación para que la gente se portara civilmente viendo sus películas. Y era esto una figura muy respetada, no era tema de relajo, sino de respeto. Y que tomaba en serio eso de que ven acá, siéntate bien, esto, ponte los zapatos, no tires restos en el suelo. O sea, era un policía cívico muy completo. Así lo conozco. Y la otra pregunta, bueno, es que mi hermano llegó a jefe de la policía porque él fue abogado del doctor Arnulfo Arias y Ernesto Endara, el que fue presidente, Endara, el que fue impuesto en la zona del canal, aunque tenía los votos acá, ¿no? De todas maneras, esto él llega a la presidencia, él nombra a mi hermano jefe de la policía, pero le arman una mentira, un número 8 para tumbarlo, porque no es cierto que él había asistido a una convención de un partido. Él asistió en la mañana de ese día a ver cómo organizaban las sillas en el local de Penón Romero, donde se iba a reunir el partido en la noche para nacer o en la tarde. Pero él no fue convencional ni se sentó ahí, ni habló, ni nada. Él nada más fue por razones de seguridad, porque habían habido algunos actos de terrorismo. Entonces, cuando la oposición le cae arriba en la asamblea a acusarlo, los compañeros le sacaron la tabla, no lo defendieron, pero él no estaba, ahí no había nadie. Ahí había unos empleados organizando una silla. ¿Qué violación de la ley es eso? No me atreví yo a decirlo porque mi hermano estaba muy molesto conmigo debido a mi gran amistad con Omar Torrijos. Y él no se llevaba pues con Torrijos. Él era arnulfista y era fiel a Arnulfo. Y yo era fiel a Torrijos. Eso nos distanciaba. Pero es una pena que la familia se divida por líderes. Y los líderes se van y uno queda vivo. Gracias. Gracias, don Álvaro. Es una gran enseñanza. Tenemos, yo creo que esta oportunidad del cuerpo de alumnos, hay una pregunta, así que prepárese, don Álvaro, que normalmente esas son las preguntas más ávidas. Tienen ustedes, compañeros, la palabra. Es un honor que participen en esta actividad del colegio. Hago la formal pregunta para tomar lo que usted explique, los parámetros, ya que nosotros nos encontramos en un nivel jerárquico en el rango de teniente y vamos próximamente a subir a capitán, mayor y ya un nivel de rango superior. Y tomar esos parámetros nos va a ayudar a futuro a realizar una mejor toma de decisiones. Así que le agradezco si nos podría explicar de una manera más detallada, más específica el concepto entre cuál debe ser la unión o en qué consiste el nivel intermediario entre un ejército y la policía. El desarrollo de una fuerza armada es paralelamente como el desarrollo de un ser humano. El ser humano nace sin saber caminar, lo enseña. Nace sin saber hablar, lo enseña. Va creciendo su niñez, hace primaria, secundaria, se vuelve adolescente con algunos cambios físicos muy notables. Después se vuelve adulto después de los 25 años, ya no crece más de los 25 años. Llega a la edad madura y a las edades en que estamos nosotros, que somos tercera y cuarta edad, ya canoso, casi sin pelo. Entonces, ese desarrollo natural del ser humano también ocurre en los organismos militares. El organismo comenzó como una policía de pito y palo porque la presencia de un poder armado extranjero cuidando el canal
nos impedía usar armas de fuego. Nos quitaron incluso los fusiles alemanes, no todos. Porras escondió algunos. Pero a medida que se fue desarrollando la historia de Panamá, ya con Pino Rafael, el policía pudo usar una pistola o un revólver de reglamento. Y con Remón ya tuvo armas de guerra de nuevo. Ya había fusiles con Remón. Con Torrijos más. Y con Noriega ya era el prolegómeno de un ejército de línea que los Estados Unidos no nos permitieron. Le inventaron 20 cosas a ese comandante y lo sacaron. Porque ellos no querían nada de ejército a la orilla del canal, porque ellos se reservan la defensa del canal. Y eso no es la situación de los demás países, es la situación de Panamá. Entonces los muchachos que están estudiando deben tener paciencia y ver en qué momento hay las condiciones para los cambios. Gracias por su respuesta. ¿Los señores oficiales del curso tienen alguna otra pregunta? Para empezar, quería hacerle la observación de que somos el grupo de oficiales de policía que estamos en la capacitación llamado Seminario Rescatan los Valores. Era solamente para hacer la observación. Muchísimas. De igual manera, quería darle las gracias por el vasto conocimiento de estamos satisfechos con la respuesta y tomar en cuenta para futuro, como lo había dicho, una toma de decisiones y ser prudentes a la hora de plantear crear y formalizar y concretar nuestra doctrina institucional de la policía a futuro. Muchas gracias. Cedo la palabra al coronel Carlos Arosemena. Lo que quiero es, para que los muchachos que están estudiando, y no se pongan bravos porque muchacho, alguien me dijo que cuando yo llegara a la edad que tengo, eso iba a ser así. Y fue un coronel de la Guardia Nacional, de la policía, también fue él, Botita García. Botita García. Él decía, yo mi coronel, ¿pero usted cómo le dice muchacho a usted? A un día cuando tenga 70 y tantos años, que hoy son 77, vas a hablar de muchacho. Así que siéntanse felices porque yo le digo muchacho. Lo que quería era que mi amigo Álvaro le dijera esa historia, una historia bien bonita y pequeña de cuando los cubanos entraron por María Chiquita, que también venían a hacer sus diabluras. ¿Qué les pasó? Esa es buena, para que ellos sepan también qué les pasó a los cubanos. Bueno, estos fueron interceptados por una barcaza que dirigía el coronel José Dominador Bazán con grandes oficiales de la Policía Nacional. Y entonces la barcaza tenía un problema, es que se le trababan los cambios. Claro, los invasores cubanos, que eran los muchachos de la Policía Municipal de La Habana, no eran barbudos de la sierra, eran muchachitos de 20 años de la policía que cuidaban el barrio donde está la Embajada de Panamá. Se enrolaron con un par de panameños y vinieron para acá. Resulta que la nave donde estaban nuestras fuerzas, digo panameños, círculo. Y entonces los cubanos creían que eso era una táctica, estaban bien asustados. Y ellos llegaron a tierra y lo que hicieron fue enamorarse y varios se casaron. Luego el gobierno de Cuba, que no estaba de acuerdo con esa invasión, mandó a un capitán Mendoza, un veterano, que los rindiera y se los llevara. Pero sí hubo un intercambio de fuego en que murieron un par de cubanos. Así es. Gracias, don Álvaro. Muchas gracias. Tenemos la palabra a don Edson Castillo, comisionado aeronaval. Un gusto, tiene usted la palabra. Sí, muy buenas noches, comandante. Me disculpa que a último momento vamos a usar el celular y me entró una llamada. No se preocupe. Primero que nada, el agradecimiento a don Álvaro por tan magistral presentación y el agradecimiento al Colegio de Profesionales de nuestras armas, de nuestro ser, de nuestra razón de ser. Al escucharlo usted, primero me presento, soy el comisionado Edson Castillo del Servicio Nacional Aeronaval, en este momento cumpliendo funciones de Inspector General del Servicio Nacional Aeronaval. Y
a un compromiso para, así como lo hace la policía, sumar compañeros del Servicio Nacional para las acciones del colegio. Bien, al escucharlo usted con esta charla magistral que nos ha dado, no puedo dejar de pensar que los cambios históricos que ha llevado nuestra fuerza pública a lo que somos actualmente, y entre todos los hombres de todos mis antiguos y mis superiores que nos han antecedido, ha habido un común denominador, y llego a esa conclusión, ha habido un común denominador, y lo digo porque en esos cambios, cuando fuimos una policía de pito y tolete, posteriormente fuimos la Guardia Nacional y sufrimos el embaste del 9 de enero y demás, y posteriormente sufrimos el embaste nuevamente en el 89, y ahora nuevamente estamos, aunque no sea de una materia bélica, estamos combatiendo con un enemigo oculto que es la pandemia. Todo eso me llega a reflexionar en una característica que ha llevado a nuestros hombres. De repente podemos decir que el resto de los militares en el resto de las otras latitudes del mundo lo tienen también. Sin embargo, que lo que nos ha llegado a superar es ese gran sentimiento de patria que tienen cada uno, que hemos tenido cada uno de nosotros. Y lo digo porque en los momentos en que éramos policías de pito y tolete, era algo muy deprimente, o sea, para el hombre de uniforme. Sin embargo, se logró, como diríamos en estos tiempos, reinventar el hombre y adaptar. Y lo que hizo fue adaptar el sistema de seguridad ciudadana para proteger. Eso es un sentimiento de patria. Posteriormente, con la invasión también, esas situaciones que pasamos, y se reincorporan esos hombres. Aquí tenemos varios que fueron de la comandante, que fueron de la Guardia Nacional, que fueron comandantes de la Fuerza de Defensa y tuvieron que empezar esta nueva policía a pesar de todas las situaciones que pasaron cuando vinieron la invasión y tuvieron que pasar esa situación, mucha vergüenza, mucho avasallamiento de parte del ejército extranjero. Sin embargo, se repusieron. ¿Por qué? Por el sentimiento de patria que los llevaba hacia adelante, más allá de poner su orgullo como hombre de uniforme, y fueron a llevar adelante ese sentimiento. Eso solamente lo hace el sentimiento de poder decir, vaya, tenemos que llevar este país hacia adelante. La decisión de mi general Vallarino al tomar la decisión de desarmar la fuerza y ver, no, tenemos que ir más adelante porque esto hay algo mayor sobre nosotros. Eso es una conclusión que quería compartir con ustedes, que me llevo de esta charla, la verdad, muy educativa. Y lo segundo es ver cómo en ese momento me lleva a lo que eran los cimientos de una policía de seguridad ciudadana de aquel entonces, como dice el historiador. El policía de pito y tolete es lo que se compenetraba con la seguridad, con la ciudadanía. Es lo que ahora nosotros, todos los conceptos hemos estudiado de la policía, de la seguridad ciudadana, de la policía de proximidad. Ya desde aquel entonces se estaba ejerciendo. Puede ser que de manera empírica, y nosotros, gracias a esos conocimientos, lo hemos volcado a una doctrina, y es lo que hemos estado implementando en la actualidad. Le reitero mi agradecimiento, profesor, le reitero mi agradecimiento. Estamos muy contentos, y nuestro compromiso en la posición que estamos ahora por llevar este tipo de charla. He participado en 2 y las 2 me han parecido excelentes. Nuestro compromiso para impulsar a nuestros oficiales jóvenes a que participen de esto. Saludo a mis antiguos, saludo, profesor. Gracias por la invitación al colegio. Queremos volver a cederle la palabra al cuerpo de tenientes que están en el curso de rescate de valores, que tienen una pregunta, y con esto damos por terminado el ciclo de preguntas y respuestas. Compañeros, ¿tienen ustedes la palabra? Buenas noches, comandantes. Se presenta el teniente 571 Francisco Salazar. Una pregunta para el doctor Álvaro. ¿Qué motivó al general Torrijos en sus acciones tomar como referencia la parte militar que tenía el general José Ramón Cantera y la parte política que tenía el presidente Belisario Porras? Bueno, Omar Torrijos es el caso de un líder nato. Él era líder desde muy joven,
en la Escuela Normal de Maestros, donde lo puso su padre. Y él en la normal se distinguió en el movimiento estudiantil, la Asociación Federada. Y eso le dio una concepción hacia Belisario Porras como fundador del Estado panameño, modernizador de ese Estado. En 3 ocasiones él lo admiraba. Y en el sentido militar, porque él se dio cuenta de que no podríamos nunca tener un canal propio si no había una fuerza militar organizada, porque el movimiento del pueblo siempre tropezaba con los fusiles extranjeros o con los fusiles nacionales equivocados de dirección. Aquí había una guerra civil hasta el año 60, en que solamente una parte disparaba contra las manifestaciones. Entonces, los ministros de Relaciones pedían que por favor se nos devolviera la soberanía que se nos quitaba, pero cuando nosotros decíamos eso mismo en Santana, en el parque, decían que éramos agitadores, y era lo mismo que estaba diciendo el ministro. Nosotros necesitamos que ustedes sepan que la zona no es norteamericana, la zona es panameña alquilada. Y Torrijos se dio cuenta de todo esto. Torrijos une la milicia con los movimientos populares. Esa es la gran sabiduría de él. Muchísimas gracias, don Álvaro. Continuando con la agenda, cedemos los micrófonos a don Irving Muñoz, presidente del Colegio Nacional de los Profesionales de los Servicios de Policía. Nuevamente, buenas noches a todos. Aprovecho esta oportunidad, don Álvaro Menéndez Franco, para agradecerle de compartir con nosotros sus vastos conocimientos, su experiencia, por darnos ese viaje durante estas 2 horas a través de la historia panameña en lo que refiere a la evolución de lo que fue el ejército y todos los componentes que ha tenido la institución encargado de preservar la seguridad de nuestro país. También usted ha sido un aglutinador de grandes personalidades en este evento. Hoy tenemos una participación muy masiva. Contamos con presencia de personas muy queridas para nosotros, como es la presencia del coronel Carlos Arosemena Aquín, quien es egresado de la Guardia Nacional de Venezuela, el mayor Francisco Porras, con quien compartimos muchas experiencias, conocimientos, vida institucional, el comisionado René Quintero Carrizo, nuestro primer director de docencia, compartir con compañeros de los diferentes estamentos de seguridad, Servicio Nacional de Frontera, el Servicio Nacional Aeronaval, de la Policía Nacional, y de esa sangre nueva con la que se nutren estos estamentos, nuestros oficiales jóvenes, los tenientes, para que a través de este tipo de eventos, los conocimientos, las experiencias y todo lo que se comparte, se conjuga en este tipo de actividades, sirva para el acervo no solamente cultural de ellos, sino fortalecer ese aspecto de doctrina. Y aprovechamos que esta semana ellos están en un seminario doctrinario que organiza la Policía Nacional, el rescate a los valores, y es parte de esto, ese rescate de la historia, de lo que mucha gente no conocemos, porque aquí se han dado a conocer aspectos que cada uno guarda y cada uno atesora y cada uno tiene, pero que a veces no tenemos los uniformados un lugar, un espacio en la historia para que esto se conozca. Pues estos son los escenarios en los que nosotros podemos compartir. Ojalá que esto sirva de motivación para que algunos jóvenes oficiales, así como voy a compartir el subcomisionado Héctor de Seda del Senafron, le gusta la escritura, le gusta investigar, le gusta la historia y comparte también con nosotros, comparte con el público a través de diferentes medios de comunicación, así como él, pues hayan también otros en los diferentes estamentos.
Y lo que puedo decirles es que no nos sintamos mal porque fuimos una policía de pito y tolete. Nosotros hemos evolucionado a lo largo de la historia, hemos jugado nuestro rol, pero no hemos desaparecido. Aquí estamos parados firmes, aquí estamos siempre con la frente en alto y aquí estamos siempre haciendo nuestro trabajo. Así que, don Álvaro, nuevamente muchas gracias a usted por la forma desinteresada de aportarnos en el día de hoy, a todos aquellos que nos han acompañado con su grata presencia y a los que de una forma u otra han aportado a través de sus preguntas, a través de sus comentarios, porque todo lo que se ha dicho hoy aquí es importante. Así que la conferencia queda grabada, va a quedar también a disposición de ustedes. Si en algún momento pues quieren volverla a repetir, sacar de ella algún otro tipo de información. Nuevamente, muchas gracias, que Dios le bendiga y le estaremos informando de las próximas actividades que realizará el Colegio Nacional de Profesionales de los Servicios de Policía de Panamá. También, don Álvaro, es una parte de la doctrina nuestra otorgar a nuestros conferencistas un certificado. Usted estará recibiendo en las próximas horas un certificado similar a por su participación. Este es emitido por nuestra Junta Directiva como orador, expositor de la evolución histórica de los cuerpos de policía en la República de Panamá. Así que le felicitamos, le agradecemos y como dijo el mayor Porras, ojalá lo tengamos para rato. Muchas gracias por sus palabras, señor presidente. Gracias. Damas y caballeros, de esta manera ha concluido esta valiosa conferencia. Sin duda, los temas abordados nos motivarán al estudio y la práctica de este valioso recurso. Agradecemos la participación de todos los asistentes y en especial a nuestro distinguido conferencista. Esperamos poder reencontrarnos en los próximos eventos que organice el CONAPOL. Buenas noches, bendiciones y que viva Panamá.